Hola chicos, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta sesión, a la sexta sesión del curso. Y bueno, y antes de empezar la sesión, recordarles que hasta hoy está disponible el primer control de laboratorio. Termina a final del día, ¿no? A las 23:59. Así que no se olviden de enviarlo por Blackboard, por favor. Muy bien. A ver, he compartido en los anuncios del curso un link para descargar un proyecto. A ver, vamos a descargar y abrir ese proyecto. Muy bien, vamos a descargar ese proyecto, bueno, que es la carpeta del Fragment. Es un proyecto similar al que compartí la semana pasada con ustedes. Vamos a abrirlo. Open. Truth Project. Muy bien, ya terminó de compilar el proyecto que he descargado. A ver, ¿me confirman ustedes, por favor, si cuando termine de cargar el proyecto, que hayan abierto el proyecto? A ver, ¿me confirman, chicos?
A ver, me confirman Andrés, Carlos, Diego, Elizabeth, Héctor, Henry, Luis, Richard. A ver, me confirman cuando hayan abierto el proyecto, jóvenes. Ok, Luis, espero. Mientras va abriendo el proyecto, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. La clase de hoy trata en guardar información en nuestro equipo, ¿no? Localmente, haciendo uso de SQLite, ¿no? Que SQLite es una base de datos local en un dispositivo móvil. Eh, en este caso, vamos a utilizar Room, que son unas librerías que nos van a facilitar la vida en el uso, ¿no? de sentencias SQL y para persistir información en esta base de datos SQLite, ¿no? Y aquí hay un gráfico, ¿no? Un gráfico de cuál es la arquitectura que se sigue. El Room Database, o finalmente la base de datos, ¿no? Hay una capa de acceso que está conformada justamente por una conexión DAO, que es la que se va a conectar o va a tener las sentencias necesarias para extraer, insertar o modificar información, ¿no? La entidad, que será la expresión más básica, en sí la entidad será como nuestra tabla, ¿no? Eh, y finalmente, pues, ¿no? La capa de abstracción que finalmente retornará esta información a través de la interfaz de usuario, ¿no? O la información que se va a mostrar al usuario, cómo va a interactuar el usuario. Y para esta parte, para esta última parte, vamos a ver un nuevo tema que también es ViewModel, ¿no? Entonces, más o menos vamos a trabajar aquí con ya el modelo vista controlador en aplicaciones móviles, en realidad ya está descontinuado, ¿no? Desfasado. Ahora estamos hablando de un modelo en BBM, ¿no? Modelo vista view model. Entonces, este proyecto con el que vamos a crear, ¿no? En la sesión de hoy va a tener todas estas capas, ¿de acuerdo? Es por ello que el proyecto que ustedes están extrayendo, ¿no? Que les he compartido, bueno, ¿qué es lo que tiene en realidad? Bueno, he creado algunos paquetes que están en blanco, ¿no? La clase pasada vimos fragment, ya le coloqué un primer fragment, he colocado un primer fragment, simplemente eso. El control navigation, que también ya vimos la sesión pasada, ¿no? Dentro de navigation, bueno, todavía no he agregado este initial fragment, debería haberlo agregado. Aquí se me ha pasado, vamos a agregarlo ahorita, que me confirmen que ya cargaron el proyecto. Y lo importante de este proyecto, mucho más que los paquetes, en realidad son las dependencias que ya he agregado, ¿no? Aquí he agregado una nueva dependencia, un nuevo plugin, Kotlin Cap, y unas nuevas dependencias que son estas que están acá abajo. Estas 4 dependencias nuevas. Entonces, estas dependencias nos van a servir para poder hacer uso del nuevo componente room, que nos va a permitir hacer esta conexión a SQLite, y otro que es el trabajo de corrutinas, ¿no? Es decir, trabajos en segundo plano. Directamente no se ejecutan en el hilo principal ciertas sentencias. Entonces, vamos a ver también un nuevo tema que son las funciones suspendidas, ¿no? Y esto tiene que ver con el trabajo de corrutinas. ¿De acuerdo? Entonces, lo nuevo agregado son las dependencias, esto de acá abajo y esta de aquí, este plugin. Y bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? En realidad, Fragment ya lo hemos visto. Lo único que he agregado acá son paquetes para tener distribuido el proyecto. Nada más. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver,
me confirman, a ver, para poder iniciar el proyecto. Espero su confirmación. A ver, Luis. mm, Cierro el proyecto. Mm, mm, mm. Ya lo cierro también. Vamos a Open. Vamos al lugar donde descargué, ¿no? Donde descomprimí el zip, ¿no? Aquí el nombre estaba como fragment. Lo dejamos como fragment, Luis, no hay problema. Y aquí Open. Y esperamos a que compile. Si no, compartes tu pantalla, Luis, y vemos cuál es el error. A ver, ¿alguien más tiene algún problema para cargar el proyecto? Aparte de Luis, Denis, Henry, ¿algún problema tienen ustedes al cargar el proyecto? Ok. Carlos, Richard, ¿ya tienen el proyecto cargado? Ok, Denis, a Carlos. ¿Quién me va a ver? Elizabeth, Richard, ustedes. Luis, ¿lograste solucionarlo? ¿O aún tienes problemas? Luis, tal vez compartes tu pantalla. Ok, entonces ya está. Ok, ok. Muy bien, entonces, este, a ver, vamos construyendo. Eh, Vamos a hacer uso de rooms para crear, ¿no? O para hacer uso de SQLite y persistir información. En este proyecto vamos a crear, ¿no? Una base de datos, una pequeña base de datos con una entidad, es decir, con una tablita, ¿no? Entonces, voy a ir al paquete rooms, voy a ir al paquete rooms, voy a dar clic derecho, new, y voy a crear una nueva clase. A esta clase le voy a llamar país. A esta clase le voy a llamar país y voy a crear.
¿De acuerdo? Ahora, para el trabajo con rooms, existen unas etiquetas para poder indicar que esta clase va a ser una entidad. Entonces, para ello, escribo arroba, arriba de la palabra, arriba de clase, arroba entity. Entity. Y fíjense que me aparece una dependencia de room, ¿no? Presiono Enter, no completo de escribir todo, presiono Enter para que me haga el import automático, ¿no? Entity. Entonces voy a marcar a esta clase con el indicador de entidad. País va a ser una entidad. Y aquí puedo determinar table name, el nombre de la tabla, ¿no? Voy a ponerle, por ejemplo, TBL, esto es un string, TBL país. Es decir, en SQLite, la tabla tendrá el nombre TBL-país, pero en mi código fuente estará almacenado en una clase llamada país. Ahora, una tabla, ¿no? Una tabla tiene columnas, si recordamos en SQL, ¿no? Entonces voy a crear estas columnas para la clase serán atributos. Entonces, es como cuando yo defino, por ejemplo, val id, que es un entero. Imaginemos que tengo un identificador que es un entero, ¿no? Coma. A lo mejor tengo un nombre, val nombre, ¿no? Val nombre, que es un string, coma. Y vamos a ponerle que, bueno, son países, vamos a poner otro tipo de valor, vamos a trabajar con booleanos, vamos a ponerle que sea pacífico, un indicador. O salida al mar, salida mar, booleano. ¿De acuerdo? Pero también puedo colocarle a estas columnas, ¿no? A estos atributos de la entidad, puedo renombrarlos. Y para eso también hay etiquetas especiales. Por ejemplo, para indicar que una columna es una clave primaria, es arroba primary key, ¿no? Primary key. Y este primary key viene con un atributo que es autogenerado, ¿no? Donde podemos indicar si ese primary key va a ser autogenerado, ¿no? Para que pueda ser no tenga yo que determinar el valor, ¿no? Como recordamos por ejemplo, en SQL, ¿no? Yo lo coloco como primary key, como incrementate, y va a ir colocando un valor numérico 1, 2 consecutivo, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Pero también existe otra etiqueta que es la de renombre, donde yo le coloco arroba column info, y esta a su vez tiene un atributo name. Nombre, no, name. Tiene un atributo name, donde yo podría renombrarlo, ¿no? En este caso, ID, ¿no? Pero, por ejemplo, podría renombrar estas otras columnas, las otras dos. Imaginemos que salida mar, mejor lo escribo así, en camel, salida mar. Aquí escribo nombre, guión bajo país. Y esta será salida, guión bajo mar.
Y aquí estoy creando una entidad TVL país con 3 columnas: ID, nombre país, salida mar, ¿no? Que va a estar soportada por esta clase país y cada uno de sus atributos. ¿De acuerdo? A ver, ¿me confirman ustedes, chicos? Listo, gracias Luis. Los demás, los demás que están siguiendo el proyecto, gracias Richard, Alex, excelente. ¿Quién más? Los demás, André, Elizabeth. A ver, continúo. Entonces, voy al proyecto nuevamente. Ya creé una clase en país, una clase país en room. Ahora voy a crear una interfaz. Una interfaz en room. Voy a dar clic derecho, new, Kotlin class file. Y aquí voy a crear país DAO. País DAO será una interfaz. Interfaz. Esta interfaz DAO va a tener los métodos que me van a permitir conectarme u obtener información, ¿no? De esta tabla país. Necesito colocarle a la interfaz una etiqueta, @DAO. Enter para que haga el import, ¿no? Entonces, esta interfaz voy a definir una función que me va a retornar, ¿no? Obtener países. Obtener países. Y esta función me va a retornar una lista de país, de la clase país. Ahora, esta función que he llamado obtener países, existe una etiqueta propia de room que le voy a poner a esta función que se llama query. Query. Y este query, ¿no? Recibe una sentencia, ¿no? Un valor string. Y aquí puedo retornar una o digitar aquí una pequeña sentencia SQL. Select, ¿no? Asterisco from mi tabla que se llama tbl-país. Fíjense que fíjense que lo reconoce, ¿no?
reconoce la tabla, ¿no? Reconoce la tabla. Eh, bueno, como tenemos nombre de país, podría colocarle, para no dejarlo solamente en select, podría colocarle un order, ¿no? Un order by nombre país, que era la columna, ¿no? Order by nombre país, ¿no? Y lo dejamos ahí. Vamos a crear otra función que sea insertar país, la cual tendrá un objeto país, ¿no? Insertará un objeto país. Y le voy a colocar un indicador, insert, y le voy a colocar una etiqueta, un atributo onConflictos, ¿no? onConflictos, punto, conoce onConflictos, conflictos strategy, punto, ignore. Para evitar cualquier conflicto si es que escribo un mismo país, ¿no? Una misma información. Ahora, cuando inserto, ¿no? De acuerdo a la documentación de Google que nos proporciona en Room, por eso al inicio abrí una página aquí en Room, ¿no? Que aquí está hablando de la entidad, aquí habla de la sentencia, de la interfaz que estamos viendo en este momento, ¿no? Em, si bien aquí en el ejemplo, en este ejemplo básico, el select simplemente está como lo hemos digitado en este momento, ¿no? Bueno, un select un poco más simple, eh, y un insert también simple. Estas funciones de insertar y esta función de retornar información para trabajar con la vinculación, para trabajar con ViewModel, ¿no? con la vista ViewModel, vamos a incluir otros componentes. Uno se llama Flow. Flow. El Flow, que ya es un componente de corrutinas, ¿no? Lo que, para lo que sirve es para poder detectar cambios en el evento, ¿no? Cambios en el evento. En este caso, detectar cambios en la tabla. Si es que se inserta información, si se actualiza información, si se elimina información. Entonces, este elemento flow, voy a ponerlo de esta forma. Import corrutinas. ¿No? Aquí este flow no es. A ver, aquí hay muchas sobrecargas. A ver, import. Es estas corrutinas de aquí. No Java útil, sino Kotlin corrutinas, flow. Cuidado ahí con el import. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las funciones de insertar, actualizar, por ejemplo, o ejecutar algún query, voy a indicarle aquí, anteponerle a una función la palabrita suspend, ¿no? Para indicar que es una función que se trabaja en un hilo secundario o en otro hilo, el cual va a ser manejado también desde un view model. Ya vamos a crear más adelante un view model. Entonces,
Hasta aquí dejamos esos dos métodos. Nada más, un seleccionar información y un insertar información. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿me confirman ustedes que hayan llegado hasta aquí para continuar? Y si tienen alguna consulta. Ahora nos toca ver la base de datos, crear la base de datos. Ahí está el código. Ok, Luis. A ver, ¿quién más? Ok, Richard. Gracias, Elizabeth. Muy bien. A ver, continuamos entonces. Ahora, ¿no? Como vemos en la documentación, continuamos creando ahora la base de datos, ¿no? O el room database. El room database. Muy bien. Vamos a nuestro proyecto, room, clic derecho, new, Kotlin, class file. Y aquí vamos a ponerle, pues, ¿no? Data, database, ¿no? Una clase database. Crear. Y esta será una clase abstracta. Una clase abstracta que extiende de room database. De room database. Como es una clase abstracta, sus atributos son abstractos, va a tener una función abstracta también, que se llama, que voy a llamar país.dao, que es de tipo la interfaz que hemos creado, país.dao. Y para que rooms, ¿no?, tome esta clase o considere esta clase como la clase que, que va a crear, ¿no? Que va a crear esta base, como la clase que va a crear la base, le voy a tener que colocar el indicador con database, database, y aquí tiene ciertos atributos. Entidades, ¿no? Entidades, que es el primero, que recibe un array de entidades. Sería como la lista de nuestras tablas. En este caso solamente tengo una, que se llama país, ¿no? Solamente es una. Coma. También indico la versión, ¿no? ¿Y qué más decía la documentación? Bueno, hasta ahí podría quedarme, ¿no? Puedo usar corchetes directamente. Puedo usar corchetes, entonces aquí podría usar corchetes.
Y entonces voy a crear justamente ya creé esta clase. Sin embargo, bueno, aquí en la documentación de Google, al menos esta primera parte, es una definición un poco básica, ¿no? Es un poco básica. Lo que debemos crear realmente, claro, esta es una introducción al principio de Google, ¿no? En Rooms. Pero en realidad aquí tenemos que crear también, haciendo uso del patrón Singleton, vamos a crear también una instancia a este objeto. Entonces el patrón Singleton, que significa instancia única, en, en Kotlin, como creo que a ustedes les comentaba en la clase pasada, no existen las clases o métodos estáticos, pero existe una etiqueta que se llama Companion Object. Y dentro de estas etiquetas, eh, todos los métodos o parámetros son estáticos. Entonces aquí voy a crear private var instance, una variable instance que será de tipo database, nuestra clase. Inicialmente nula. Y voy a tener un método estático fun get database que recibirá un contexto y retornará un objeto de tipo database. Entonces aquí retornaremos o bien esta variable instancia, y de ser nula se creará esa instancia, ¿no? Y aquí utilizo synchronize this val instancia room.databaseBuilder context.applicationContext, coma, nuestra clase database, coma, un nombre bd o base de datos punto builder. Igualo instancia es igual a ese objeto instancia. Y al final retorno ese valor. Entonces, a ver, esto que está aquí está en la documentación de Google, esta parte. No, estoy creando un objeto. Bueno, aquí están creando un objeto,
¿no? Están creando la conexión a la base de datos, están creando la conexión de la base de datos. Simplemente que aquí en esta clase yo lo estoy haciendo una única vez. No voy a crear, cada vez que ejecuto no voy a crear una base de datos, sino la primera vez que existe la clase se crea la base de datos y luego se está consultando a la misma instancia. Es por eso que hago esta declaración de esta forma. Esto es el patrón Singleton. Seguramente lo han visto en otros lenguajes, ¿no? Seguramente lo han visto en Java, porque en Java enseñan el patrones de diseño, ¿no? Entonces creo una instancia y aquí estoy creando la base de datos con nombre base-datos, mi base de datos local. A ver, me confirman jóvenes, a ver si tienen alguna consulta, me hacen saber. Por ejemplo, si luego ustedes quieren tener más de una tabla, vamos a decirlo así, tendrían que agregar aquí coma su otra entidad, ¿no? Yo en este proyecto solamente he creado uno, país. Ustedes tendrían aquí coma, otra clase más, que sería otra entidad, ¿no? Y seguramente aquí también tendrían otro, ¿no? Otra interfaz para poder obtener información de esa entidad. Tendrían a lo mejor, no sé, ¿qué podrían tener aquí? Si estamos hablando de países, a lo mejor una tabla de empresas, podrían tener aquí su clase empresas y su clase empresas y su interfaz empresas DAO, ¿no? Por ejemplo. A ver, me confirman. Voy a darle unos cuantos enter a esta parte para que se vea un poco más pequeño, poder reducir el tamaño aquí. ¿La versión a qué se refiere? Ya, buena pregunta, Luis. La versión, cuando nosotros creamos el proyecto, cuando nosotros, imaginemos que esta aplicación sale a producción, versión 1, ¿no? Versión 1. Imaginemos que después ustedes necesitan agregar una nueva clase, ¿no? Vamos a agregar una nueva clase porque a lo mejor crean una nueva tablita, ¿no? O crean un nuevo campo. Entonces, para que reconozca que ha habido un cambio dentro de la estructura de esta base de datos, ¿no? Hay que luego cambiar esta numeración, versión 2, para que siga funcionando. Es algo similar a lo que ocurre con las versiones de los proyectos. Por acá también hay un código de versión. Nosotros una vez que compilamos el proyecto y subimos a la tienda, puede ser esta versión, la versión 1. Pero luego, cuando queremos subir otra versión, vamos a tener que cambiar esta numeración a 2, 3, 4, 5, cada vez que compilamos y subimos una nueva versión de nuestra aplicación. Algo similar funciona a este número de versión, ¿no? Que en este caso es para determinar si ha variado o no ha variado la estructura de la tabla como entidades o la estructura de alguna entidad. Muy bien, a ver, ¿me confirman, jóvenes? ¿Listo, Richard? Voy a poner a cargar la laptop.
Muy bien, ¿quién más? Gracias, Richard. Los demás, podemos continuar. Alex, Luis, Elizabeth. Muy bien. Entonces ya vamos creando, ¿no? La entidad, vamos creando la interfaz DAO y por último la base de datos, ¿no? La interfaz DAO y la base de datos, ¿no? La clase referente a la base de datos. Ahora vamos a crear el repositorio. Y el repositorio va a ser una clase intermedia que es la que va a hacer uso de esta interfaz. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar ahora clic sobre mi paquete repositorio, clic derecho, nuevo, Kotlin class file, y a este repositorio le voy a llamar país repositorio, o repositorio, ¿no? País repositorio. Creo la clase. Y esta clase, repositorio, voy a indicarle que va a recibir un parámetro, ¿no? Va a tener un atributo privado que va a ser país DAO, de tipo país DAO. País DAO de tipo, país DAO de tipo país DAO. Nuestra interfaz. Y aquí se va a conectar al menos a estas dos funciones que tiene la interfaz país DAO, ¿no? Si yo utilizo país DAO, perdón, aquí voy a crear una función. Por ejemplo, mi función insertar país. Insertar país. Voy a crear una función insertar país. Inserta país, ¿no? País DAO, punto, insertar país. Es su propia, es el método de la interfaz DAO, ¿no? Y aquí espera recibir un objeto de tipo país. Entonces, necesito pasarle ese objeto país. 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 Entonces, lo único que va a hacer esta función es pasarle, recibir, perdón, un parámetro de tipo país y pasárselo a esa interfaz. Sin embargo, me sale un error, ¿no? Y el error me sale porque esta interfaz es de tipo suspend. Entonces, las funciones de tipo suspend necesitan ser invocadas o por otra función suspend o por una corrutina. En este caso voy a ponerle que también es una función suspend, ¿no? Es una función que se ejecuta en segundo plano. Y luego voy a tener, ¿no? Países. Países. Países que va a ser de tipo lista de países. Y va a ser igual, ¿no? Va a ser igual país DAO punto obtener países, que me retorna un objeto de tipo flow. El flow, como les dije hace un momento, nos permite detectar los cambios, ¿no?, dentro de la información. Aquí me sale un error porque espera que también pueda recibir un objeto de tipo flow. Así que aquí también cambio la información flow, flow de corrutinas, flow, este import
este import. Entonces, desde mi repositorio, lo que estoy haciendo es utilizar tanto la función obtener países que va a invocar a este select y el insertar país que lo que va a hacer es un insert sobre la tabla país, ¿no? sobre un objeto país. Y aquí están las dos funciones, ¿no? Bueno, una función y otra es simplemente una lista, un atributo más. A ver, ¿me confirman hasta aquí? Gracias, Elizabeth. Gracias, Luis. Richard. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a los view model. Entonces, ya creamos una entidad, la interfaz DAO, la base de datos, ¿no? Y ahora un repositorio que es el que va a hacer uso de esta interfaz DAO, haciendo uso de la interfaz DAO. Pero ahora necesito crear otra capa más que ya va a estar relacionada con la capa de presentación, con la interfaz gráfica, ¿no? Que va a ser la que va a comunicar a la vista, el view model comunica a la vista, ¿no? Con la parte del repositorio o la obtención de la información. Entonces voy a dar clic derecho sobre el view model, new, voy a crear una nueva clase, Kotlin class file, y le voy a llamar país view model. País view model. Que cree esa clase. Y este país view model, ¿no? Tendrá un atributo también privado, ¿vale? De tipo repositorio. País repositorio. Y para que sea una clase de tipo viewModel, extiende de viewModel, dos puntos, viewModel, viewModel. Y aquí voy a invocar ese viewModel. Voy a invocar o voy a hacer uso ya de los métodos del repositorio. Fun, ¿no? Vamos a llamarle inserta. Fun inserta. ¿Y qué va a insertar? Un objeto país. Yo ahora digo repository punto inserta país, donde le puedo pasar ese objeto país. Pero nuevamente me marca que es una función suspend y bueno, que debería colocar esta etiqueta suspend a la función para que pase, ¿no? Pero ya estoy en el view model. Entonces, estando en el view model ya no tendría sentido nuevamente colocarla como suspend. Ya necesito realmente ejecutarla. Ya necesito ejecutar esa función. Y para ejecutar funciones suspend, lo que puedo hacer es, estando dentro de mi view model, porque las clases view model tienen esta propiedad, ejecutarlas haciendo uso de un objeto que es viewModelScope. ViewModelScope. ViewModelScope.launch para que se ejecuten.
Y dentro de esta sentencia puedo hacer uso o puedo invocar a cualquier función de tipo suspend o cualquier función que se ejecute en un segundo plano. Y ahora ya mi función puedo declararla como una función tradicional que se va a ejecutar en un segundo plano y va a hacer uso de este método del repositorio, que a su vez hace uso de la función de mi interfaz DAO. ¿Y qué hace? Inserta. Entonces se van dando cuenta que cada una de las clases está conectada, ¿no? Estamos creando varias capas. Regreso nuevamente al View Model. Aquí está. Y ahora, el View Model también tiene unos objetos que se llaman los Live Data. Los Live Data lo que nos permiten es que son atributos que pueden ser observables desde la vista, es decir, desde la actividad o desde un fragment, ¿no? Entonces, lo voy a utilizar, val, aquí voy a poner todos los países, val todos los países, que será de tipo live data, live data. Y este live data me va a retornar una lista de países. Una lista de países. ¿De dónde voy a obtener esa información? Del repositorio. Del repositorio de uno de sus atributos que le llamé países, que tiene un objeto de tipo flow. Este objeto de tipo flow puede convertirse a un objeto de tipo live data. As live data. Entonces, lo que estoy creando aquí es un atributo más a esta clase ViewModel que va a ser de tipo lista países, pero va a ser puede ser observable desde la vista. Por eso el live data. ¿De acuerdo? Y hasta aquí quedaría nuestro ViewModel por el momento. A ver, ¿me confirman, jóvenes? A ver, ¿alguna consulta, duda? Ok, Luis, gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más terminó hasta este punto? Excelente, Elizabeth. Richard, Alex, los demás. A ver, espero, Richard.
Ok, ok, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a crear ahora otra clase dentro de ViewModel. Los ViewModel, ¿no? Pueden ser invocados ahora directamente desde una actividad o desde un fragment, ¿no? Pero también existe la posibilidad de crear una clase ViewModelFactory, que sería una clase que me permite administrar cualquiera o todos los ViewModel que podamos tener en un proyecto, más de un ViewModel que podamos tener en un proyecto. Entonces voy a crear esa clase, clic derecho, New, Kotlin Class, y le voy a llamar a esta clase ViewModel Factory, ViewModel Factory Class. Esta clase ViewModel Factory extenderá dos puntos de ViewModel, o implementará, más que extenderá, implementará de ViewModel Provider, ViewModel Provider punto Factory. Al implementar esa interfaz necesitamos sobreescribir, a ver qué método. Ah, no, me está saliendo solamente un error de... Ah, un indicador nada más. A ver, vamos a dejarlo ahí. Vamos a sobreescribir el método create. Create. Hay dos. El que dice extras no. El create da secas. Create. Enter. Esta es una clase genérica, ¿no? Una clase genérica. Y aquí, como les decía, esta clase factory va a recibir, ¿no? O la idea es que pueda manipular cualquier otro view model que se maneje en la vista o que se maneje en el proyecto. La idea es que nosotros podamos distinguir y crear el objeto correspondiente o crear el view model correspondiente. Entonces yo podría decir sí, ¿no? Model class, que sería la clase model class, punto, is asignable form, es decir, es de tipo país view model, que era mi vista, mi view model, mi clase view model. Si es de ese tipo, ya, entonces es porque se quiere crear un objeto de tipo país view model. Es decir, al final return país view model, país view model. ASTI porque es la clase genérica, ¿no? ASTI. Ahora, pero, mi clase repositorio, mi clase viewModel espera un objeto de tipo repositorio. Por eso es que me marca aquí un pequeño error, porque espera que nosotros le pasemos un objeto de tipo repositorio. Lo que podría hacer es declarar, o pasar, ¿no? En el factory, que me pueda pasar private val repositorio, país repositorio, y ese parámetro pasarlo al momento de crear el viewModel. Este ASTI simplemente es una advertencia
podríamos agregar esta etiqueta en la función create, ¿no? Para que desaparezca la advertencia nada más. Y aquí al final podríamos declarar que esta función es de tipo throw, es decir, podría ocasionar una excepción. No. View model desconocido. Y de esta forma quedaría nuestro repositorio hasta el momento, nuestro view model factory. Si yo tuviese otro view model más por crear, aquí simplemente haría un if else, el if, ¿no? Y aquí tendría que crear, ¿no? El otro podría retornar otro repositorio distinto. Claro, otro view model distinto, view model distinto. Eso es cuando tenemos un proyecto con diferentes view models. Aquí solamente tenemos uno, este. A ver, me confirman. Gracias, Elizabeth. Richard, Luis, muy bien. A ver, continuamos. Continuamos. Voy a crear, en el paquete principal voy a crear una nueva clase. Una nueva clase. Eh, y esta clase que voy a crear, que va a ser de tipo application, ¿no? En este proyecto lo vamos a utilizar como recomendación del uso de rooms, porque vamos a hacer o vamos a crear dos atributos globales que van a ser justamente la creación de la base de datos. Voy a ponerle aquí, eh, le llamo base de datos o BD application. BD application le voy a llamar a la clase. BD application. Y esta clase va a extender de application. Application. Y voy a crear dos atributos. Uno que le voy a llamar base de datos, ¿no? Que lo que contendrá será, como le llamé al room database, database, entro aquí, le llamé
Sí, database. Database.getDatabase. This. En este caso le pongo this porque me encuentro también dentro de una clase application. La clase application es una clase global dentro de nuestra aplicación. El by lazy lo que representa es que se va a hacer uso de esta declaración o de esta instancia solamente cuando se utilice este elemento, ¿no? Es como si nosotros imaginemos que nosotros vamos a crear en nuestro código un objeto. El primero que lo utiliza, en ese momento recién se ejecuta el código. Para eso existe el by lazy, ¿no? Se ejecuta recién cuando se hace uso del elemento. Y lo mismo voy a hacer con el repositorio, val repositorio, ¿no? By lazy también, que se cree una instancia del repositorio, país repositorio, y país repositorio utiliza justamente de base de datos un objeto de tipo país DAO, ¿no? País DAO. Entonces la primera tendrá la creación de la base de datos y el segundo tendrá este objeto repositorio, ¿no? Para hacer justamente la conexión de la interfaz DAO contra las funciones que van a impactar a la base de datos. Entonces, si revisamos un poquito aquí el código, base de database, ¿no? Get database. ¿Qué función es esta? Es la función, ¿no? Instancia única que creé al inicio, que es donde se crea la base de datos o se obtiene una referencia de ella. O bien se crea o bien ya se obtiene una referencia creada. Y luego, la otra, el repositorio, el repositorio, el repositorio es una clase que espera un objeto de tipo país.dao, una interfaz de tipo país.dao. ¿Y por qué le he sacado de aquí de database? Porque nosotros también en database tenemos una función abstracta, ¿no? Que es de tipo país.dao. Entonces ya tengo mis dos atributos globales. Para que esta clase se ejecute dentro de mi aplicación y otra dato adicional, solamente puedo tener una sola clase que extienda de application. No puedo tener más de una, solamente una en toda mi aplicación. Y esa una tengo que vincularla, hacer referencia a que va a hacer uso mi aplicación de esta clase. Para ello tengo que ir al manifiesto. Y en el manifiesto, en la parte de application, en cualquier parte, ¿no? En cualquier sección, escribo la etiqueta name. Y aquí en name, miren, fíjense que automáticamente detecta la clase que extiende de application. BD application. Y la selecciono. Ahora sí, esta clase será usada dentro de mi aplicación. ¿Correcto? Y como les decía, como son globales, miren, yo puedo probar en la clase main activity, por ejemplo, aquí en el onCreate, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé el atributo. Esta, por ejemplo, repositorio. Uy, aquí lo he escrito mal. Repositorio. Ahí está. Yo podría escribir aquí. Repo. O aquí, ¿cómo era? Repositorio.
repositorio. Application, application.repositorio. Repositorio es application. Ya. Perdón, estaba equivocando. Application, las actividades hacen referencia a este objeto application, pero yo he renombrado al application. Le he llamado BD application, ahora el que se va a utilizar. Entonces, esto debería convertirlo a BD application. Y aquí puedo acceder tanto a la base de datos como al repositorio. Claro que no lo voy a hacer desde la actividad directamente porque estamos utilizando en este proyecto Fragment, sino que les quería mostrar esto, nada más. Esto lo vamos a invocar desde el Fragment. Ahora, en nuestra clase actividad, bueno, ya vamos a encontrar configurado lo que vimos la clase pasada en Fragment. Vamos a ir a nuestro Fragment, Initial Fragment. Y aquí en Initial Fragment, me olvidé de consultarles. ¿Terminaron esta parte, jóvenes? El BD Application, antes de continuar. A ver, me confirman. Richard, Luis, Elizabeth. Gracias, Luis. Listo, Richard. Ya. Muy bien. Ya, y ya también colocaron en el manifest, colocaron la etiqueta name. ¿También lo hicieron? Elizabeth, Luis, Richard. Ok. Ok, ahora vamos al fragment. Y antes de ir al fragment y antes de olvidarme, vamos al navigation porque en el navigation me olvidé de agregar este primer fragment, ¿no? En este proyecto me olvidé de agregarlo, así que damos clic al más, ¿no? Agregar nuevo destino y agrego el fragment inicial, ¿no? Para que cuando ejecute la aplicación, ¿no? Pueda mostrar el primer fragment, si no, no va a ejecutar, ¿no? Porque va a ir a buscar dentro del navigation. Y ahora sí, vamos al fragment, que también ya está creado y ya está vinculado, ¿no? Con el view binding. Se los dejé aquí preparado. Muy bien, ahora estando dentro de mi vista, en este caso dentro del fragment, el fragment se va a comunicar al view model. El view model se comunica con el repositorio y el repositorio se comunica con la interfaz DAO, que a su vez la interfaz DAO, ¿no? Ha creado una instancia a la base de datos y ejecuta las sentencias que hemos descrito. Entonces, si nuestra vista, que será el fragment, se comunica con el viewModel, necesito hacer uso o crear un objeto de tipo viewModel.
Y para crear ese objeto de tipo ViewModel, voy a hacer uso de mi clase ViewModelFactory. Voy a poner aquí private val país ViewModel. País ViewModel. Que será de tipo país ViewModel, ¿no? Con la P mayúscula. País ViewModel. Enter para que haga el import. Enter para que haga el import. País ViewModel. Y aquí creo by ViewModels. ViewModels. Y dentro de las llaves hago uso de esta clase ViewModelFactory. País ViewModel. Ah, no, país no la llamé, simplemente ViewModel. ViewModelFactory. ViewModelFactory. Y ViewModelFactory recibe o espera que le enviemos un objeto de tipo país repositorio. ¿De dónde saco ese objeto país repositorio? Ah, yo lo he creado dentro de application. Como me encuentro en un fragment, el application es propio de una actividad. Lo que puedo hacer es, haciendo uso de un método de los fragments, que es require activity requerido, punto application, ahora sí, application, y este application lo pongo entre paréntesis, este application lo voy a convertir al tipo país o bd application. Y este objeto tiene un atributo repositorio. Entonces, a la clase factory ya le estoy pasando un repositorio que es creado, ¿no?, en esta clase activity. Cuando se invoque en esta línea a repositorio, en ese momento se creará una instancia, ¿no? Por eso el bylassy solamente se ejecuta en el momento en que se invoca, en ese momento. Regreso al fragment. Y ya creé este objeto ViewModel. Ahora, ¿para qué me sirve este objeto ViewModel? Para país en el método ViewCreate, país ViewModel, punto, y puedo hacer uso de todos los países. ¿Recuerdan ese atributo de tipo LiveData? Pero también puedo hacer uso de una función que se llamaba insertar país, donde yo le pasaba un objeto de tipo país, ¿no? Vamos a utilizar primero esta función de insertar país. Y para hacer uso de esto, vamos a declarar, ¿no?, o vamos a diseñar en nuestra vista. Voy a crear un botón donde yo al presionarlo pueda crear un país, ¿no?, y poder invocar este método. Entonces vamos a la vista. Vamos a la vista. Vamos a la vista. No vamos a ahondar mucho aquí en la vista. Voy a crear aquí, hay un elemento que se llama Floating Action Button. Floating Action Button. Este floating lo voy a arrastrar, lo voy a llevar acá. El floating es ese botón flotante. Seguramente ustedes lo han visto en algunas aplicaciones. Y lleva un símbolo, que por lo general es un símbolo de adición, que es el más.
Vamos a ver si hay por aquí un ADD. Bueno, no hay ningún ADD que me convenza. Voy a cancelar, voy a cancelar. Primero voy a agregar un recurso gráfico a mi proyecto. Voy a ir a Drawable, clic derecho en Drawable, New, voy a seleccionar Vector Asset y aquí en Vector Asset le doy clic a esta sección donde dice Clip Art. Me van a cargar imágenes vectoriales ya predefinidas, ¿no? Que nos proporciona el mismo Android. Aquí voy a buscar el Plus o el ADD. Aquí está el ADD para tener esta gráfica, ¿no? Del más. Hay varias, ¿no? Hay un montón. Ok. Y le voy a renombrar. Simplemente la voy a dejar con IC-ADD. Next. Finish. Ya agregué, ¿no? Este elemento, que es un símbolo, un pequeño más. Ahora sí, Floating Action Button nuevamente, lo arrastro, lo llevo aquí y selecciono este recurso, el IC-ADD. Ok. ¿Para qué? Para que pueda colocar justamente este más, ¿no? En el centro. Ahora, como es un botón flotante, este botón, si a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en alguna aplicación, por lo general este botón se coloca en la parte inferior derecha, ¿no? Y representa un botón para agregar, ¿no? Que da la intención de agregar, crear, ¿no? Generar. Si no me equivoco, en la aplicación de correo de Google está este botón, ¿no? Para crear un nuevo correo o enviar un nuevo correo. Aunque el símbolo no es un más, sino es creo que un lapicito o algo así. Muy bien, como está dentro de un frame layout, bueno, aquí podríamos transformarlo a un control que ustedes ya conocen, por ejemplo, el constraint layout. Constraint layout. Y como ya está dentro de un constraint, aquí yo podría, ¿no? Alinearlo por la derecha, por la parte inferior y ponerle ciertos márgenes, ¿no? 16, 16. Y ahí está mi botón flotante abajo. ¿Tiene un ID? Sí, ya tiene un ID que le ha dado, ¿no? Vamos a ponerle un ID más corto. btn agregar. btn agregar. Enter. Y aquí por si acaso, para evitar cualquier error, mejor le pongo current file, para que solamente haga el cambio en el archivo local, en el actual. Refactor. Entonces he creado un botón, un pequeño botón. Regreso a mi código, regreso a mi initial fragment. Y donde me había quedado, en el onViewCreate, haciendo uso del objeto binding, .btn agregar, puedo implementar el evento onClick del botón. Finalmente es un botón, así que tiene el evento click. La idea es de que cuando yo presione ese botón, puede invocar al método crear nuevo país de mi interfaz, ¿no? Perdón, de mi view control, de mi view model, haciendo uso de país view model, punto inserta. ¿Y qué inserta? Un objeto de tipo país. Voy a crear en duro, voy a crear un objeto de tipo país. Val nuevo país, que va a ser igual a país. Y país, recordemos que creé esa clase con 3 atributos. ID, nombre, y si tenía salida al mar, que era booleano, ¿no?
Pero el ID era autoincremental, entonces no me conviene yo pasarle ese valor porque es autoincremental. Entonces voy a iniciar enviando desde el nombre y salida al mar. Como existe un orden, ¿no? ID y luego un nombre, lo que voy a hacer es poner nombre, dos puntos y coloco un valor, coma, salida al mar, igual y coloco otro valor. Ah, bueno, en este caso booleano, ¿no? True, por ejemplo. No, true. ¿Y qué más falta aquí? Un nombre de un país, por ejemplo, Perú. ¿Sí? Ahora me está saliendo un error. A ver, ¿por qué me sale un error? Me dice, ya, me dice, el valor de ID, ¿no? El valor de ID. El valor de ID me lo pide porque la clase le he declarado así, voy a la clase país, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? ID tiene o sea, no tiene, perdón, un valor y espera recibirlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle, darle un valor por defecto, por ejemplo, igual 0. Le doy un valor por defecto. Le damos un valor por defecto. Y se omite el error. O en su defecto, cada vez que yo creo un objeto, puedo pasarle un valor, ¿no? Que ese valor en realidad no lo va a considerar, no lo va a tomar en cuenta, porque es de tipo autogenerado. Como ya he creado ficticiamente este objeto, país, lo voy a pasar al insert. Pero ¿cómo sé si realmente fue insertado o no fue insertado? La única manera de saberlo es verificando si la lista se modifica o no se modifica, ¿no? Si hay más información o sigue existiendo la misma información. El ViewModel que nosotros hemos creado tiene esta función de insertar, pero también tiene este elemento que retorna la lista de elementos de la base de datos. Y como es de tipo Live Data, puede ser observable. ¿Y qué significa que pueda ser observable? Dentro de mi código voy a ponerle un observador, un observer, que va a estar escuchando cambios de evento. País model punto todos los países punto observer. Y aquí le paso un objeto de tipo view live owner. Y este observador me retornará una lista de países. Voy a ponerle aquí lista. Una lista. Estoy renombrando. Aquí puedo ponerle lista países, lista país o simplemente lista. Voy a recorrer esa lista. Voy a simplemente imprimirla aquí voy a ponerle en un log, ¿no? Para que se imprime en consola. Fragment. Voy a imprimir aquí, por ejemplo, la cantidad. Tamaño lista. Tamaño de la lista. Voy a recorrer la información por país en esa lista. Y también voy a imprimirlo. Lista, perdón, país, punto, nombre.
pero vamos a concatenarlo con su ID, ¿no? Voy a poner aquí país.id país.nombre. Entonces, cada vez que yo imprima el botón, lo que va a hacer, bueno, es crear un objeto directamente rígido con estos valores siempre, ¿no? Siempre va a ser nombre Perú y el valor true, porque lo estoy haciendo solamente como prueba, pero va a insertar en la base de datos. Y cada vez que inserte, va a estar observando los cambios de estado, que la lista cambia, tendría que retornarnos la información de que ha cambiado y nos retorna la lista, toda la lista. Vamos a probar, ejecutemos ahora el programa para ver si realmente lo hace o no. Ejecutamos, elijo un emulador y ejecuto. A ver, me confirman ustedes, chicos. Voy a poner, ahí está el código. A la versión preferencias. En mi caso, a ver, el proyecto está compilando. Vamos a esperar unos minutitos, unos segundos. A ver, ya cargó mi pantalla. Voy a levantar la consola aquí en Locat. Ahí está. Voy a presionar sobre el control más, ¿no? Sobre el botón más. Y fíjense, presiono sobre el botón más y me aparece tamaño de lista, es decir, se está ejecutando el observador ya. Tamaño de lista 1. La información que recorro de la lista, ID del país 1, nombre, Perú. Bueno, es la información que estoy enviando acá abajo, ¿no? Si lo presiono nuevamente, a ver qué pasa si presiono nuevamente el botón más. Presiono nuevamente el botón más. Dice tamaño de lista 2 y recorre la información, país ID 1, nombre, Perú. Entonces, como pueden ver, sí se está guardando la información y sí está observando la información que cambia, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes deberían practicar? La sesión pasada vimos, la antepasada vimos Recycler View. Deberíamos implementar un control Recycler View para poder mostrar la información y se vea en la pantalla. Otra mejora sería implementar este botón para que tal vez este botón me envíe a una segunda pantalla y pueda hacer uso de este método de insertar, ¿no?
Por si acaso, aquí me está saliendo un error, pero no es de la aplicación, es del emulador simplemente. Es del emulador, no de la aplicación. A ver, ustedes jóvenes, ¿les funcionó? ¿Cargó? Pueden probar si en consola cargó la información. Excelente, Luis. ¿Quién más? Ok, Elizabeth. ¿Quién más? Solamente Luis y Elizabeth pudieron concluir el proyecto. Richard. Excelente, Richard. Entonces, chicos, como les decía, ¿no? La idea es completar el proyecto, ¿no? Completar el proyecto. Y hemos visto nuevos componentes. También para que puedan entender un poco más lo de el view model, el view factory, ¿no? El view model factory, el repositorio, ¿no? La parte de la clase repositorio
también les recomiendo que puedan crear un proyecto en blanco, ¿no? Un nuevo proyecto. Y en la parte de los templates, que nosotros hemos optado siempre por seleccionar una actividad en blanco, ¿no? En la parte de los templates podrían hacer uso de, a ver, ¿cuál les recomiendo? A ver, en Activity, Gallery. Prueben el de Login Activity. Pruébenlo. Sigan la secuencia lógica que hace. Este login, si no me equivoco, utiliza también ViewModel, ViewFactory, repositorio y data source, creo que también tiene una clase data source. ¿Ya? Así que se los recomiendo para que lo revisen. ¿De acuerdo? Y terminen este ejemplo, agreguen un Recycler View para listar la información dentro del fragment. Para que puedan listar la información. A ver, ¿alguna consulta, chicos? ¿Duda final? Ok, jóvenes. Bueno, entonces, hasta aquí nos quedaríamos en la sesión. ¿Ya enviaron sus proyectos? ¿Ya enviaron sus proyectos? Antes de que se vayan, vamos a tomar asistencia. ¿Ya enviaron sus proyectos, jóvenes? Todavía. No se olviden que acaba hoy a medianoche. No se olviden que se acaba hoy. ¿De acuerdo? Entonces, Alex, bueno, los Alex, André, Denis, Diego, Elizabeth, Héctor, Henry, John, Luis, María, Richard. A ver, voy a tomarles asistencias. Voy a tomarle asistencia a ustedes antes de que se vayan, por favor, un segundo. Perfecto, Diego. A ver. A ver, Bultrón, o Buitrón, perdón. Sioca, Farfán, Galvez, Heredia,
Hilario, Manrique, Muñoz, Pinto, Poma, Ricaldi, Torres, Villodas y Yupari. Ya, no se encuentra Farfán, Galvez, Hilario y Torres. Allá sí se encuentra Farfán, Hilario, Galvez también, Henry, Galvez. Ya, entonces no se encuentra Hilario ni Torres. Muy bien, chicos, entonces no se olviden de enviar el control que se vence hoy, ya está en evaluaciones. Les envié un anuncio, acaba hoy, estuvo disponible desde el viernes. Lo envían por Blackboard, por favor. No sé si existe alguna otra consulta adicional de parte de ustedes. Alex, me escribiste, ¿cuál es tu consulta? Profesor, buenas noches. Las Disculpe, pautas se me fue sobre el internet y la energía en mi hogar. Por eso recién me volví a conectar y no sabía cuáles eran las indicaciones las indicaciones de Alex, del trabajo, del CL1. pero el CL1 ya está colgado desde el viernes. No, sí, lo que pasa es que como no estuve presente en toda la sesión, prácticamente en la mayoría, por eso quería saber. Ah, ya, no, no, no ha cambiado nada. Vence hoy a la medianoche. Alex, Ok, no ha gracias, cambiado profesor. nada. Listo. Listo, jóvenes. Entonces vayan a enviar su control de laboratorio final. Ah, nos estamos viendo. La próxima semana no hay clases porque es sábado feriado. Nos encontramos dentro de dos sábados. ¿De acuerdo? Para el próximo sábado lo que les voy a pedir es sus grupos de proyecto, cuál es la idea de proyecto y las interfaces, mockups simplemente del proyecto. Igual les voy a poner un anuncio para que lo tengan presente para la próxima sesión. ¿De acuerdo? Ahí en el anuncio les voy a indicar nuevamente qué es lo que deseo, mockups de la aplicación que crearían en conjunto, en grupo. Y este, cuál es el proyecto, ¿no? Una descripción breve del proyecto. Ah, voy a hacer una aplicación para la pastelería, para una pastelería, para una distribuidora, para, no sé, para eventos, para pasear perros, para vender producto de limpieza, etcétera, ¿no? Las ideas que tenga. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, listo, Luis. Listo todos. Nos vemos. Cuídense. Envíen sus proyectos del CL1. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches.